entrem a parlar-vos una miqueta de qui és Eduard Cabaza. És president de l'Associació per la Consciència de Krishna, llicenciat en Estudis Orientals per la Universitat de Buenos Aires i professor de l'assignatura d'Hinduisme a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Doncs us deixem sense més amb ell, ens parlarà i ens farà una excel·lent exposició sobre els fonaments de l'hinduisme. Gracias, Alicia. Bien, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Alicia, por haberme invitado. Y vamos a tratar de hacer un tema que no es simple en el hinduismo, pero ténganme paciencia, trataré de hacerlo lo más simple posible. La última vez, el año pasado, estuvimos hablando de morir en manos de Dios, ¿no? La muerte en el hinduismo es un tema mucho más sencillo, porque a pesar de lo difícil del tema, como nos puede tocar a nosotros, pero es más sencillo porque es algo muy común en cuanto a conceptos e ideas. Prácticamente todas las corrientes hindúes lo comparten, así que prácticamente no tuve que hacer ninguna aclaración. Ahora no, ahora tengo que especificar, porque cuando hablamos de Dios es un tema mucho más diverso. Entonces tengo que empezar a explicar, aclarar, mejor dicho, qué es el hinduismo, ¿no? Porque normalmente lo que se cree es que es una religión y eso conduce a muchos errores. Es un concepto que para simplificar muchas veces las cosas, lo único que hace es confundir, ¿no? En realidad son varias religiones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos mencionadas las tres principales, ¿no? Lo que sucede es que son tres religiones y muchos más cultos y sectas dentro de esas religiones. Comparten muchos aspectos, como vimos en el tema de la muerte. Comparten las creencias de la reencarnación, comparten la creencia del karma, comparten muchos elementos filosóficos, comparten escrituras. Entonces, para los pueblos que entraron en contacto a través de toda la historia con estos cultos, le fue mucho más simple identificarlos a todos como uno. Porque aparte históricamente no hay rivalidad, no hay lucha entre ellos. O sea, en una familia puede haber un Shivaíta, un Vishnuíta y un Shakta y conviven sin problema y cada uno por libre elección. Entonces, para los pueblos que entraron en contacto, los persas, los turcos, los mongoles, ingleses, portugueses, holandeses, etcétera, alemanes, fue muy confuso todo esto, ¿no? De entrada empezaron a agruparlos todos bajo un mismo nombre, ¿no? Los persas fueron quienes comenzaron la costumbre. Primero dijeron, bueno, todos los pueblos que están más allá del río Sindhu quiere decir río, hoy en día es conocido como el Indo, ¿no? Pero originalmente en los Vedas se llama Sindhu. Sindhu quiere decir un río muy fuerte, muy grande. Pero como la pronunciación les costaba la S, quedó hindú. Entonces todos los pueblos, todas las culturas que estaban del otro lado del Sindhu eran hindús. Después cuando vienen los griegos, que no pronunciaban la H, ya directamente le quedó indo o indios. Y ahí viene la diferencia entre hindúes y indios. Luego vinieron muchos más pueblos, pero los más importantes fueron los turcos, que heredaron esa denominación. Y ya venían con una cultura religiosa mucho más predominante y proselitista.
los pueblos anteriores, la mayoría fueron asimilando, fueron adoptando distintas corrientes de lo que hoy conocemos el hinduismo, etc. Y no hubo mucho inconveniente, pero con los turcos fue diferente, con los diferentes pueblos musulmanes, primero los turcos, después los mongoles. Y así fueron agrupando a todas estas religiones, todos estos cultos, con una sola denominación. Luego los ingleses ya lo estatizan, porque utilizan, al ser digamos, un gobierno mucho más débil en cuanto a cantidad de gente, tienen que aprender a administrar en base a las leyes, tanto musulmanas como hindúes, entonces estatizan, burocratizan el término, ¿no? Todos los que se rigen por leyes, como por ejemplo el Código de Manu, los diferentes escritos legales tradicionales, los identifican como hindúes. Los hindúes hasta el siglo XIX no adoptan este nombre. Prácticamente en ninguna escritura hindú encontramos esa palabra. Entonces es un tema poco sorprendente y que puede ser confuso. ¿Cuándo aceptan el nombre? Cuando comienzan los movimientos nacionalistas, cuando comienzan con la necesidad de identificarse como una sola, con una sola identidad. Los musulmanes tenían una identidad muy clara. Los colonos cristianos tenían una identidad cristiana muy clara. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, ¿nosotros qué somos? En realidad es una pregunta que todavía se siguen haciendo. Hasta hace muy poco tiempo, en el 86, el gobierno nombró una comisión para que determine qué significa ser hindú. Porque hay muchas corrientes y cada una tiene su versión. Entonces, nosotros leemos o escuchamos o hablamos con alguien de una tradición, ¿no? Y yo les puedo decir, por ejemplo, sí, bueno, ser hindú significa adorar a Vishnu. Y un seguidor un adorador de Shiva va a disentir y va a decir, no, eso no es hinduismo. Y lo único que hace es mezclar las ideas y confundir a todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de Dios, ahí es el kit de la cuestión. No solamente por quién es, sino además qué es. Ya eso es un tema más sutil, pero quizás todavía más conflictivo, más problemático. Entonces decía que principalmente tenemos tres religiones principales, las mayoritarias, no son las únicas, ¿no? En las que se identifica al Supremo como Vishnu o como Shiva o como la Shakti, la imagen femenina de Dios. Cada una con sus escrituras, con sus tradiciones, con sus rituales, con sus filosofías. Y después, dentro de cada una de estas tres religiones, tenemos cantidad de sectas. No vamos a encontrar en el hinduismo un cuerpo, una institución. Hay sí instituciones, pero no son mayoritarias, son muy pequeñas en general. Entonces, cuando queremos saber qué significa, a qué nos referimos con Dios dentro del hinduismo, tenemos que considerar a quién se lo preguntamos. Porque lo tenemos que enfocar, digamos, con una mente muy abierta, muy amplia. Porque podemos hacernos una confusión, una mezcla en la cabeza tremenda. Por ejemplo, cuando Aurobindo se presentó en el Congreso de Chicago, el Parlamento de las Religiones en Chicago, en 1800 y pico, fines del siglo XIX, presentó su idea que tenía más que ver con un neo-hinduismo que con estas corrientes tradicionales.
Era una visión que se había desarrollado en el siglo XIX prácticamente. Claro, Aurobindo es un héroe nacional en la India, pero para muchas de estas corrientes no es muy bien visto, no es cae muy simpático. Entonces, decíamos que cuando hablamos de Dios, no solamente tenemos que definir quién es, sino qué es. Si vemos, por ejemplo, las imágenes de tantas divinidades en las escrituras, en los templos, en infinidad de lugares, un concepto, una apreciación que es muy común, la que uno pueda caer, es que es un politeísmo. Los primeros indólogos, los primeros que estudiaron los textos de los Vedas, empezaron a ver todos los nombres de Varuna, Mitra, Indra, Vishnu, etc. Y dijeron, bueno, esto es un politeísmo. Cuando empezaron a investigar un poquito más, encontraron cosas que no coincidían con ese concepto de politeísmo, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes hablan con un hindú, es algo muy extraño que nunca habla en plural cuando habla de Dios, ¿no? Siempre habla en singular. Los hindúes no dicen los dioses, ¿no? Cuando están hablando específicamente de todas estas imágenes, sí pueden decir los dioses, pero en general hablan de Dios en singular. Y en el Rig Veda, el texto más antiguo del hinduismo, la base prácticamente fundamental de todas estas tradiciones, encontramos este verso, ¿no? La verdad es una, pero los sabios la llaman con diferentes nombres. Una cosa que vieron los indólogos como Max Müller, fue que veían que las distintas divinidades tenían los mismos atributos. Entonces, eso era muy confuso, ¿no? Porque no había una diferenciación clara de quién era quién. Entonces, investigando, fueron desarrollando distintos conceptos, distintas ideas. Otra de las traducciones que encontramos que se hace muchas veces de este mismo verso es que en vez de decir la verdad es una, pero los sabios lo llaman con diferentes nombres, es que muchas veces se le traduce como Dios es uno, pero los sabios lo llaman con diferentes nombres. Ahí ya un poco nos va aclarando el panorama, ¿no? Que se refieren a una misma divinidad con distintas características, con distintas cualidades, con distinta imagen y con distintos nombres. Pero ¿por qué es esto de que llaman a la verdad y a Dios con la misma palabra? O sea, se refieren, Sat es la palabra, se refieren a Sat, literalmente quiere decir verdad. Pero en este contexto, esa verdad también se puede adjudicar a Dios. ¿Por qué? Porque para el hinduismo, Dios no es solamente la persona suprema. No es el ser supremo. Sí es el ser supremo, pero es más que eso. Es la verdad absoluta. Es decir, no es solamente un ser individual aparte de la creación, sino que es el fundamento de toda la creación. Entonces, cuando hablamos de qué es Dios, ¿no? Ahí vamos a encontrar que para algunas escuelas relacionadas con alguna de estas religiones que mencionamos antes, Dios es una persona, y para otras escuelas Dios es algo completamente indefinido. Entonces, si vamos, por ejemplo, a las escrituras, ¿no? Como por ejemplo el Bhagavad Purana, uno de los Puranas más importantes, encontramos esta afirmación. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma y Bhagavan. ¿Qué son estas tres palabras? Son tres formas de comprender, de entender esa verdad absoluta, ¿no? Y es donde muchas veces hay mayor discusión
entre las distintas tradiciones, entre las distintas escuelas. La discusión no es tanto si es Shiva o Vishnu, o si es la Shakti. La discusión es más si es una persona o un ser impersonal. Entonces, vamos a definir un poquito a qué se refiere con estas tres palabras, estos tres aspectos, ¿no? Brahman se refiere cuando se habla de Brahman, se refiere a... Es un poco difícil de definir porque justamente lo indefinible. Se refiere al ser en sí, a un ser completamente indeterminado que permea todas las cosas, que da fundamento a todo y que en realidad para el Advaita Vedanta es lo único que existe. Todo lo demás, todo es parte de Brahman, ¿no? Todo lo demás en realidad es, toda la diversidad para el Advaita Vedanta es simplemente una ilusión. El único ser es Brahman. Para otras escuelas es simplemente el ser que penetra todo, que da fundamento a todo, que da existencia a todo. Como dice ahí, es la totalidad, la esencia espiritual de todo, la luz, el ser. Paramatma es un aspecto que es más definido, ¿no? Es el aspecto, es el alma. Paramatma quiere decir el alma suprema. Es el alma de cada cosa. Es la parte de Dios que está omnipresente en toda la creación, ¿no? Está dentro de cada átomo, de cada partícula, de cada ser, ¿no? Está presente dándole existencia, ¿no? Cuando San Agustín decía somos por participación, se refería a esto. Nosotros existimos porque Él está ahí, dándonos la existencia. Eso es Paramatma. Y por último, Bhagavan es más la idea que nosotros tenemos en Occidente de Dios. Es la persona, es el ser que está en su morada con características definidas, personales. Aunque está mucho más allá de nuestra capacidad de comprender o de concebir, ¿no? Por eso se lo llama, por ejemplo, en sánscrito, adoksaya, ¿no? Que no puede ser percibido o conocido mediante el intelecto y los sentidos materiales. A veces se da un ejemplo, no sé si voy muy rápido, me dicen, ¿eh? Porque estoy tratando de hacer algo muy complejo, reducirlo lo más posible, pero si se escapa algo me avisan. A veces se da el ejemplo para poder hacer más simple la idea del sol, ¿no? Se compara a esta verdad absoluta con el sol, ¿no? Por ejemplo, se dice cuando abrimos las cortinas que el sol ha entrado por la ventana. Es algo que todo el mundo afirma, pero es imposible que el sol haya entrado por la ventana, el globo solar. Pero la luz del sol ha entrado. Entonces, para nosotros no hay diferencia entre la luz y el planeta Sol. Es un aspecto del Sol, es su luz, ¿no? Es esa conexión que hay entre las partículas y el Sol es continua. Entonces, para nosotros esa luz sería como el Brahman, ¿no? Es un aspecto, porque en el verso anterior decía, esa sustancia no dual. Estos aspectos no son elementos separados, ¿no? Son simplemente distintas formas de comprender una misma verdad, un mismo absoluto. Entonces, así como la luz nosotros la vemos perfectamente identificada con el sol, ¿no? El Brahman es como esa luz, que permea todo, que no tiene una forma definida, ¿no? Que puede estar contenido en algo, pero no puede adoptar una forma, pero no tiene una forma. Paramatma sería el hecho de que nosotros, por ejemplo, salimos al exterior y vemos el disco solar. Entonces, ahí ya estamos viendo unas características particulares. Estamos viendo una forma, estamos viendo una luminosidad,
En realidad no podemos ver mucho porque es muy difícil ver el sol, pero se puede estudiar con instrumentos, con lentes, ¿no? Y podemos ver ciertas características, apreciar ciertas características del sol, ¿no? Eso sería como Paramatma, que podemos encontrar una forma definida, unas características definidas, que es la de Vishnu, y identificables. Y por último, si nosotros pudiéramos estudiar al Sol internamente, de hecho se estudia, estudiar, por ejemplo, las revoluciones solares, las explosiones nucleares que se producen en el Sol, etcétera, cómo está conformado el Sol, estudiar el Sol internamente, tendríamos una comprensión mucho más profunda, mucho más detallada acerca de qué es lo que produce toda esa iluminación que nosotros percibimos. Ese es el aspecto de Bhagavan, con características definidas, personalidad y todo lo que implica la personalidad, gustos, compasión, misericordia, etc. Entonces, nosotros podemos, hay quienes en el hinduismo aceptan un aspecto, otros aceptan otro aspecto, ¿no? Un yogi, por ejemplo, se va a concentrar más en la forma de Paramatma. ¿Por qué? Porque el yogi está meditando en su interior y, como decíamos, Paramatma, la superalma, está dentro de todas las cosas, está acompañando el alma. Entonces el yogi que está meditando en su interior, está buscando su identidad a través de la concentración mental, está tratando de ver, ¿no? en estado de trance su identidad real, espiritual, y la forma de Paramatma que está a su lado acompañándolo. El seguidor del Advaita Vedanta o el Brahmanandi, aquel que busca a veces la gente se frustra de la diversidad y ve, ¿no? Por ejemplo, hoy es el Día de los Enamorados, ¿no? Y no todo el mundo está en esa frecuencia, ¿no? Hay mucha gente que hoy estaba viendo algunos mensajes de algunos amigos míos que no estaban festejando para nada. Y bueno, el mundo material significa muchas veces frustrarse, ¿no? Decepcionarse, frustrarse. Bueno, cuando uno llega al punto de que no quiere saber absolutamente nada más nada con el mundo, ni con la diversidad, ni con individualidades, ni relaciones, ¿no? Simplemente quiere, ¿no? Se dice en el hinduismo, fundirse en el Brahman, desaparecer en esa luz, en esa paz, en esa plenitud, en esa inmensidad espiritual, ¿no? Y después tenemos aquellos que enfatizan más el aspecto de Bhagavan, que cultivan una relación de amor, devocional, una relación, por ejemplo, padre-hijo, o de amigo, o de amo y sirviente, etc., ¿no? Distintas formas, distintos aspectos en los cuales podemos comprender o podemos concebir a Dios y relacionarnos con Él, ¿no? Entonces, no quiero perder demasiado. Yo preparé un texto que después le voy a dejar a Alicia para que se los transmita. No me quiero apartar demasiado, porque después si no se van a encontrar con que lo que dije y lo que no tiene nada que ver. Y no porque voy a decir algo diferente, pero de repente me pongo a hablar de otra cosa. Y no quiero que... Entonces, ya demasiado complicado es esto como para encima meter otros temas. Entonces dice, a través del proceso de Raja Yoga, yo hablaba del yogi, ¿no? El yogi que está meditando, por ejemplo, en textos como el Bhagavad Gita o los Yoga Sutras de Patanjali, tratan acerca de este Raja Yoga, ¿no?
que no tiene nada que ver con el Hatha Yoga. Son dos cosas distintas. El camino de la meditación, el control mental, se puede interiorizar más en el Paramatma. Y a través del Bhakti, el yoga y la devoción, el cultivo del amor, se puede llegar a comprender el aspecto de Bhagavan o personal de Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios, le hace también verdad absoluta, ¿no? Tenemos que ver de qué estamos hablando. ¿Cuál de estos aspectos nos interesa de Dios? ¿No? Para alguien para un seguidor de Shankara, para alguien de la Advaita Vedanta, el Brahman es lo único que existe, ¿no? El aspecto de Bhagavan es algo temporal que se manifiesta en el mundo simplemente para facilitarle a las personas la comprensión de una verdad suprema, ¿no? Pero es algo temporal, ¿no? Eso Shankara lo llamaba el Saguna Brahman. El Brahman, como decíamos antes, es algo completamente indefinido, ¿no? Entonces no podemos adjudicarle características o cualidades, ¿no? Cuando se manifiesta como una persona en el mundo, ya sea Krishna, Shiva o Vishnu o la Shakti, Shankara lo llamaba Saguna Brahman, quiere decir el Brahman con cualidades, con características, y era una forma temporal. La única forma real para un seguidor de Shankara es Brahman, punto. Entonces, cuando decimos que tenemos que aclarar primero de qué estamos hablando, nos referimos a eso. Cuando hablamos de Dios en el hinduismo, ¿no? Tenemos que saber que podemos estar hablando de un ser completamente abstracto e indefinido. Podemos estar hablando de un ser que está en la naturaleza, en todas las cosas, o podemos estar hablando de un ser personal, un Dios amoroso y con el cual podemos relacionarnos y reciprocar. Entonces, cuando yo digo, en mi vida tengo a Dios, como hindú, bueno, alguien me puede preguntar, sí, bueno, pero ¿cuál es tu entendimiento? ¿Cuál es tu comprensión de Dios? Yo pertenezco a una tradición, pero yo no le puedo decir a ustedes, ¿no?, que mi versión es la representante del hinduismo, porque les estaría mintiendo, porque no es real. Claro, es la que yo creo, pero no sería real, no sería honesto, ¿no? Yo tengo que explicarles que, bueno, hinduismo significa esto. Tenemos un montón de tradiciones religiosas y filosóficas, ¿no? No hay separación en el hinduismo entre filosofía y religión, ¿no? Fíjense que todos estos conceptos de verdad absoluta, de Brahman, etc., tienen más que ver con la filosofía y con la teología que con una tradición religiosa y ritualista. Entonces, es algo que es importante tener en cuenta para no confundirse, para no hacerse líos. Bueno, lo de quién es más simple, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos todas estas imágenes, ¿no?, lo que hablábamos antes, si Dios si el hinduismo es politeísta, ¿no?, si Dios es Indra o Shiva o Mitra o Varuna, la Shakti, y cuando el Rig Veda dice la verdad es una, pero los sabios la llaman con diferentes nombres, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al hecho de que ese Brahman, esa verdad absoluta, se manifiesta en infinidad de formas. Algunas pueden ser consideradas supremas, como el caso de Vishnu o Shiva o la Shakti. Otras pueden ser consideradas menores, ¿no?, como Indra, Varuna, etc. Ganesha, ¿no?, Sarasvati, Parvati, etc., que son las más famosas, las más conocidas, ¿no? Pero todas son manifestaciones de ese Brahman, de esa verdad absoluta. Entonces, para ellos, para alguna de esas tradiciones, todos son
objetos de adoración autorizados, ¿no? O sea, si una persona... Hay un concepto en el hinduismo que se llama Ishtadevata. Ishtadevata quiere decir... ya me estoy apartando de lo que escribí, pero es importante aclararlo. Ishtadevata quiere decir la deidad elegida, ¿no? Porque en el hinduismo se considera que todos somos individuos diferentes, ¿no? Y tenemos naturalezas diferentes, y puede ser que una forma nos inspire más que otra. Entonces, esa forma que nos inspira más que otra es nuestro Ishtadevata. Devata quiere decir, Deva quiere decir Dios, o divinidad. Entonces, es la divinidad elegida. Alguien se puede sentir más atraído por Ganesha, ¿no? Tengo un amigo que hace un tiempo me decía, nacido en Tamil Nadu, o en Kerala, no en Kerala, en el sur de la India. Normalmente el sur es mucho más tradicional, están mucho más formados desde el principio, desde la cuna, en las tradiciones religiosas. Él me decía, yo nunca conocí a Krishna, ¿no? Él ahora es un devoto de Krishna. Yo era devoto de Shiva y no sabía nada de Krishna, ¿no? Y cuando vine aquí a Barcelona conocí la conciencia de Krishna y me hice devoto de Krishna, me inspiró más. Y en la familia nadie le dijo, no, acá somos todos adoradores de Shiva, ningún problema, ¿no? Eso es el concepto de Ishtadevata, ¿no? Que lo importante es que la persona adore, ¿no? Que la persona tenga ese concepto de que Dios existe. Lo podemos comprender de maneras diferentes, lo podemos ver de formas diferentes y adorar de formas diferentes, pero ese principio básico, esa conexión del ser, del alma con Dios, sí tiene que estar. Entonces vamos a encontrar una gran diversidad, pero entendiendo esto es mucho más fácil comprender por qué no es un politeísmo. Porque no estamos hablando de personas diferentes. Yo les decía, en mi tradición, por ejemplo, no es simplemente Vishnu o Krishna. Krishna y Vishnu en realidad son la misma persona vista de dos ángulos distintos, ¿no? Vishnu es Dios en su rol oficial, ¿no? A Vishnu se lo adora con toda la pompa, todo el respeto, toda la veneración, en una forma oficial, ¿no? Es como el presidente en el palacio de gobierno, ¿no? Pero en la casa, la familia no se relaciona con él así, ¿no? Ni la esposa ni los hijos, ¿no? Es papá, es marido, como sea que lo llame. Es una relación informal. Krishna es ese aspecto de Dios, el aspecto más místico, más desprovisto de formalidad, en el cual el amor puede manifestarse sin límites, ¿no? La pompa, el respeto, la veneración son hasta un cierto punto una limitación, una barrera para la manifestación de amor, ¿no? Sí, nosotros no vamos a ver que la esposa del presidente lo abrace y le dé un beso en público. Es raro, ¿no? Hay una película que se pasa siempre hoy, ¿no? Que es Simplemente de amor, una cosa así, ¿no? Que uno de los personajes es el primer ministro de Inglaterra, que se enamora de la secretaria, de una de las secretarias, de asistentes, y en un momento cuando llega él de un avión, de un viaje en el aeropuerto, ella corre y lo abraza y se le sube encima. Eso no sucede nunca,
Nunca vamos a ver eso, ¿no? En una recepción oficial, ¿no? Ese tipo de cosas cortan las manifestaciones de amor. Con Krishna eso no sucede. Krishna ni siquiera en sus relaciones con sus devotos íntimos actúa como Dios. Él puede actuar como el hijo, puede actuar como el amigo, puede actuar como el padre, pero siempre el rol de Dios lo deja de lado y, no como decía un maestro, nosotros no adoramos a Krishna porque sea Dios, lo adoramos porque es Krishna. Y es el objeto de toda nuestra devoción, de todo nuestro amor. Y eso es lo único que importa. ¿Qué es Dios? Bueno, sí, está bien, es una buena conexión. Pero no es la cuestión importante. Entonces, en mi tradición, que se llama Gaudiya Vaishnavismo, no sé si lo puse aquí. Sí, ahí está. Se llama Gaudiya Vaishnavismo, Vaishnavismo porque es otra forma de decir Vishnuismo, es la forma en realidad tradicional de decir Vishnuismo. Y Gaudiya porque es de Bengal, ¿no? Bengal es conocida antiguamente como la tierra de Gauda, Gauda Desh. Entonces tiene características, la tradición tiene características muy particulares de esa tierra, de esa cultura. Entonces se identifica esta corriente como Gaudiya Vaishnavismo. Como hay diferentes tipos de Vaishnavismo, este Vaishnavismo originado especialmente en el siglo XV por Chaitanya Mahaprabhu, sentó las bases para un tipo de bhakti, de devoción muy particular. Una de las particularidades es que no adora a Dios como Krishna solamente, sino como Radha Krishna. Radha Krishna es la misma persona en su aspecto masculino y femenino, como pareja. Eso es algo bastante particular. Después también se dio en otras tradiciones Vaishnavas. De las 4 tradiciones Vaishnavas más importantes que podemos encontrar, 3 adoran Radha Krishna y una adora a Vishnu, ¿no? La tradición de Ramanuja. Entonces, en esta tradición, ¿no? Por ejemplo, el Chaitanya Charitamrita es un texto en el que encontramos la vida de Chaitanya y están todas sus instrucciones. Y él le enseñaba a uno de sus discípulos, Sanatana Goswami, le decía que el amor puro por Dios es algo inherente al corazón. No es algo que la persona tenga que adquirir. Es parte de la esencia del alma, es parte de la naturaleza del ser. ¿Por qué? Porque somos parte de ese ser absoluto, ¿no? Somos como las chispas y el fuego. No hay separación, no puede haber separación en realidad de nada de esa verdad absoluta. ¿No? Nada puede existir si no está en conexión o si no ha tenido su origen en esa verdad absoluta, ¿no? El motor original que le llamaba Aristóteles y Santo Tomás. Entonces, todo está, no solamente porque es el primero, el creador, sino porque es el mantenedor. Una de las características que siempre se le adjudican a Vishnu es que es el mantenedor de la creación, ¿no? Es como nosotros no podemos tener luz si los focos, las bombillas no están conectadas a una fuente eléctrica, de alguna manera. Puede ser que esté conectada por cable o por algún sistema de Tesla, inalámbrico, etcétera, pero siempre tiene que haber una conexión con una fuente. De otra manera no tenemos luz. De la misma manera no tenemos existencia si no estamos conectados a Dios de alguna manera, a la fuente, al origen. Entonces, él decía que como esa es parte de nuestra esencia, como esa pertenencia, y Dios es amor, entonces ese amor es algo
¿no?, que está naturalmente en nuestro corazón. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Gunai. Nitya Siddha quiere decir la perfección eterna, esa cualidad eterna que es el amor por Dios. Nitya Siddha Krishna Prema. Prema quiere decir amor. Sadhya Gunai no es algo que podemos fabricar, no es algo que podemos crear o comprar o adquirir de algo externo. Es algo que está, pero que hay que despertar. Está dormido, está olvidado. Entonces, la cuestión es que está dormido porque nosotros estamos dormidos. Fundamentalmente, en esto sí vamos a encontrar la misma idea en todo el hinduismo, ¿no? Para el hinduismo, los seres, como dice acá esta cita del Bhagavad Gita, le habla a Arjuna, Krishna le está diciendo: todos los seres, todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades. El seno de la ilusión se refiere al mundo material, que en sánscrito se llama Maya. Y que esa ilusión consiste en el hecho básico de creer que nosotros somos materia. Ahí, digamos, comienza nuestra travesía por este mundo. En el momento en que nosotros nos identificamos con el mundo material. Por ejemplo, que nos identificamos con un cuerpo, con un género, que nos identificamos con incluso una mente. Todos elementos que están cambiando continuamente, ¿no? Por ejemplo, la instrucción de Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita comienza en este punto, ¿no? Lo primero que Krishna le dice a Arjuna cuando asume el rol de maestro, antes estaba más como su amigo, acompañante, ¿no? Y en algún momento le hace alguna indicación, alguna broma, porque Arjuna quería abandonar su responsabilidad, irse porque no le gustaba mucho lo que tenía que hacer, que no es para culparlo, porque lo que tenía que hacer era pelear en una guerra. Entonces, bueno, y tenía muy buenos argumentos para no hacerlo. Entonces, pero en un momento Arjuna dice: yo me doy cuenta de que en realidad todo esto lo estoy siendo mezquino, ¿no? Que en realidad yo me quiero ir por egoísmo, ¿no? En realidad es mi deber, yo tengo que cumplir con mi deber. Entonces, por favor, le dice Arjuna a Krishna, quiero ser tu discípulo, quiero que me enseñes, quiero que me expliques por qué tengo que hacer esto. Entonces, Krishna le dice, así como el alma pasa continuamente no le dice eso en el principio, pero digamos el segundo verso es este. Así como el alma pasa continuamente de la niñez a la juventud, luego la vejez, de la misma manera, ¿no? El alma, cuando llega la muerte, pasa a otro cuerpo, ¿no? La persona sensata, la persona que tiene conocimiento, la persona sabia, no se confunde por ese cambio. De esto ya lo hablamos en la otra oportunidad que hablamos acerca de la muerte. Pero el punto acá, importante para hacer, es el hecho de que en el hinduismo se separa muy definidamente, muy enfáticamente, se hace la diferencia entre ser o alma y cuerpo. Y cuando se habla de cuerpo, se puede hablar en distintos niveles del cuerpo, ¿no? Se puede hablar de un cuerpo burdo, un cuerpo físico, ¿no? Y de un cuerpo sutil, ¿no? Todo lo que es cambiante, todo lo que pasa por transformaciones, por cambio, ¿no? Es material. Lo que permanece es la identidad, es espiritual, es el ser. Eso es otro de los textos que Krishna le habla a Arjuna. Entonces, no es solamente el cuerpo físico, ¿no? El pelo, la carne, la sangre, etc., ¿no? También se refiere a la mente,
también se refiere a la inteligencia e incluso a lo que se llama ahankara, el ego, la identificación con todos esos elementos. Todo eso va cambiando, ¿no? Yo puedo cambiar mi cuerpo, de hecho, cambia continuamente. Yo puedo cambiar mi mentalidad, puedo cambiar mi nacionalidad, puedo cambiar... cuadro de fútbol no. Eso no, eso es espiritual. Pero todo lo demás puedo cambiar. Entonces, eso se considera muy claramente como algo material, temporal, y que más allá de toda la identificación, en un momento tendremos que abandonarlo. Más allá de que yo considere, no, bueno, yo soy el fulanito de tal, en algún momento voy a dejar de ser fulanito de tal. En algún momento se va a acabar y tendré que ser otra cosa. Depende de lo que crea, otra cosa, algo más. Entonces, Maya, la ilusión, es esa identificación. Es el hecho de pensar, yo soy fulanito de tal, este conjunto de elementos, de sentidos, de deseos, de expectativas, ¿no? De felicidad y sufrimiento, de todas mis experiencias de vida. En un momento todo eso se borra, en un momento todo eso desaparece. Entonces, eso es lo que se refiere Krishna cuando dice confundidas por las dualidades. Las dualidades se refiere, este es un mundo bipolar. Es un mundo en el cual estamos continuamente fluctuando entre frío, calor, felicidad, aflicción, victoria, derrota, todas las dualidades que podamos imaginarnos. Me gusta, no me gusta, lindo, feo, etc. Todo es dual en este mundo. Entonces, estas dualidades son las que se refiere Krishna. Desde el punto de vista espiritual, todo es uno. Y esa es una de las grandes... O sea, no hay lindo, feo, todo es lindo. No hay bueno o malo, todo es bueno. Ahí es otra forma de entender lo absoluto. Está más allá de cualquier momento, lugar, circunstancia. No es relativo a un lugar, no es relativo a un momento, no es relativo a una persona o a una circunstancia, ¿no? En un momento, no sé, prender la calefacción está bien, ¿no? Ahora está bien, ¿no? Si lo hacemos en julio o agosto es un infierno, ¿no? Y así estamos fluctuando continuamente en estas dualidades. Entonces, a eso se refiere Krishna cuando dice, nacen en el seno de la ilusión confundida por las dualidades. Entonces, en ese fluctuar, nosotros estamos continuamente, los seres están continuamente esforzándose por obtener logros, por obtener felicidad, por obtener una vida prolongada, etc. El primer problema que tenemos para eso es la temporalidad. El primer obstáculo, el mayor defecto que podemos encontrar en este mundo es la temporalidad, ¿no? Y ahí ya encontramos y podemos empezar a tirar del ovillo para entender nuestra identidad espiritual. ¿Por qué no aceptamos la temporalidad de este mundo? ¿Dónde encontramos en este mundo algo que no sea temporal? ¿De dónde sacamos la idea de la eternidad? ¿De dónde podemos imaginar algo de lo cual nosotros no tenemos ninguna experiencia? No tenemos ningún fundamento para pensar en la eternidad. Sin embargo, desde toda la historia de la humanidad encontramos esa búsqueda de la eternidad, ¿no? Tenemos, ¿no? Por ejemplo, ya en Sumeria tenemos el poema de Gilgamesh, ¿no? Que el hombre estaba buscando la eternidad, ¿no?
siempre, ¿no? Incluso la última hormiga está buscando no morir, ¿no? ¿De dónde sacamos esa idea de ese rechazo a la temporalidad? Eso es porque ahí podemos entender que nuestra naturaleza, nuestra esencia es diferente, ¿no? Y podemos, digamos, encontrar un poco una pista para dilucidar cuál es nuestra verdadera naturaleza, cuál es nuestra verdadera esencia, ¿no? Ese ansia, ese deseo de eternidad es simplemente una forma de recuperar o de investigar o de buscar quiénes somos en verdad, cuál es nuestra esencia. Pero no es solamente, bueno, eso es lo que yo había dicho antes, no es solamente en relación con la temporalidad. No, por ejemplo, estas son todas otras instrucciones que Krishna le da en el segundo capítulo del Bhagavad Gita a Arjuna. Acá empieza a describirles características del ser, del alma. Dice, para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser, nunca será materia. El alma es innaciente, eterna, permanente, primordial. No se la muere. No se muere cuando muere el cuerpo, o no se la mata cuando se mata el cuerpo. En otra parte le va a decir, el alma no puede ser cortada por ningún arma, ni el fuego puede quemarla, ni el agua puede mojarla, ni el viento puede marchitarla. No hay nada material que pueda afectar al alma. En sánscrito se dice que el alma esencialmente tiene 3 características. No son cualidades, es lo que es el alma. Sachit Ananda, ¿no? Es la naturaleza del alma. Sat es lo que estábamos hablando antes, eternidad, ¿no? Sat es una palabra bastante amplia, ¿no? Que no solamente se refiere a eternidad, ¿no? Como vimos en el primer verso que citamos del Rig Veda. Sat es también verdad, realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es eterno es lo real, es lo que existe en verdad. Lo demás está fluctuando continuamente, ¿no? Lo que es temporal, ¿no? Hay otro verso de este capítulo del Gita que dice que lo que no es eterno en realidad no tiene existencia. ¿Por qué? Porque dura tan poco, desde el punto de vista de la eternidad, dura tan poco tiempo las cosas que no podemos decir que existan, ¿no? Dura tan poquito, ¿no? Es como uno le traen un plato muy sabroso, un manjar, ¿no? Y se lo comió y desapareció y no existió, ya no está más, ¿no? Especialmente cuando son más ricos, ¿no? Es cuando tienen una existencia más efímera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la eternidad, las cosas temporales son tan efímeras que no se consideran existentes. Hay quienes dicen que no existen en lo absoluto, y hay quienes dicen, no, sí existen, pero no es lo que yo pensaba, ¿no? O sea, para un seguidor de Shankara dirá, no, esto es ilusión, esto no existe, ¿no? Para un seguidor de Madhvacharya o de Ramanuja va a decir, no, sí existe, pero no es lo que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, esta identidad que yo tengo ahora no es mi identidad real, es algo que yo mantengo durante un tiempo y bueno, después me transformaré en otra cosa, adquiriré otra identidad hasta que descubra cuál es mi verdadera identidad espiritual. Entonces, el ser es Sat. Chit se refiere al hecho de que el ser es consciente, ¿no? No es algo que adquiere conciencia del exterior, ¿no? Sino que por naturaleza es consciente. Es una gran diferencia con la materia. La materia es inconsciente, la materia es inerte, ¿no? De hecho, la conciencia que nosotros podemos manifestar en este cuerpo, por el hecho de que el alma está atrapada en el cuerpo, su conciencia está muy condicionada, está muy limitada, ¿no? Y cada día, con todos estos
artilugios, se va limitando nuestra capacidad de conciencia y de concentración y de atención, se va limitando cada vez más. El otro día estuve leyendo un estudio de que hace 8 años la capacidad de atención era de 12 segundos. ¿No? Actualmente es de 5 segundos. Eso es el tiempo que nosotros podemos mantenernos enfocados, concentrados, promedio, ¿no? en algo. Y continuamente estamos siendo bombardeados con formas de distracción. Entonces, había un cantante argentino que decía, usted no está deprimido, está distraído, ¿no? La distracción es algo que nos sucede continuamente en este mundo. Entonces, para ser conscientes, en realidad tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Cuando que en realidad la conciencia es nuestro estado natural. La conciencia y el conocimiento, el saber, es nuestro estado natural. Pero por el hecho de que estamos en ilusión, confundidos con tantas cosas, con tantos ismos, tantas identidades, tantas identificaciones, ¿no? Vamos perdiendo esa capacidad de conciencia, pero tenemos que hacer un esfuerzo para recuperarla. La otra característica del alma, del ser, es Ananda. Ananda quiere decir literalmente bienaventuranza o felicidad, satisfacción. Y eso también es algo que no tenemos mucha experiencia en este mundo. Perdón. Socorro. Normalmente lo apago o lo pongo en silencio, pero se nota que soy argentino, ¿no? Tengo mis identificaciones también, ¿no? Yo no es que ya todo esto lo tengo realizado y ya lo trascendí, no. Entonces es una larga práctica. Entonces, Ananda quiere decir satisfacción, felicidad, y Ananda también no es algo que nosotros tengamos mucha experiencia en este mundo. Buscamos y buscamos y luchamos y probamos, pero si la encontramos, si la conseguimos, dura poquito, ¿no? Y mientras la tenemos, estamos en ansiedad y viendo a ver cuánto tiempo la vamos a tener. Entonces, esa idea, ¿qué es lo que nos empuja a buscar esa felicidad? Así como qué es lo que nos empuja a buscar la eternidad, qué es lo que nos empuja a buscar el conocimiento, el saber, la conciencia, qué es lo que nos impele a esforzarnos tanto, a luchar, ¿no? Cuando que si lo hacemos simplemente por medios materiales, ya sabemos cuál va a ser el resultado final, ¿no? Especialmente con el tema de la eternidad. El otro podemos generar alguna ilusión, pero con el tema de la eternidad ya sabemos cuál es el resultado final. ¿Qué es lo que nos empuja? Lo que nos empuja es qué es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros somos. Por eso es que no importa las condiciones, no importa aunque estemos en el último infierno, vamos a buscar ser felices. Vamos a luchar y buscar ser felices. Vamos a tratar de mantenernos, de seguir, de continuar, de proyectarnos en el futuro, ¿no? Porque es lo que somos. Este es un punto interesante, ¿no? En relación a cómo podemos también entender la sutileza del alma. Cómo podemos entender que la diferencia entre la materia, especialmente la materia burda, y el espíritu. Cuando digo de espíritu, no utilizo el término tanto alma como espíritu en el mismo sentido. No me refiero a la mente en el hinduismo se llama cuerpo sutil o antakarana, ¿no? Cuando hablamos de espíritu y de alma nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, cuanto más sutil es el disfrute o
o la felicidad es más accesible y es más satisfactorio, ¿no? Como dice ahí, vamos a hacer una ecuación, ¿no? De que la felicidad es inversamente proporcional al grado de densidad de la materia. Cuanto más burda es la materia, ¿no? Cuanto más burdo es el objeto de nuestro disfrute o de nuestra felicidad, menos felicidad, más complicado obtener realmente satisfacción y felicidad de ese objeto, y menos satisfactorio, menos profundo es. Cuanto más sutil, ¿no? Por ejemplo, la música. La música, el sonido en sí, es casi espiritual. La música no necesariamente, pero el sonido para el hinduismo es la raíz de la creación del universo. Es el fundamento de la creación del universo. Entonces, la música es algo que se acerca mucho al alma. Por lo tanto, es algo que naturalmente nos puede dar felicidad y satisfacción. Entonces, por eso se me ocurrió esa ecuación. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, entonces vamos a saltar un poquito. Bueno, no tanto. Socorro. Vamos a saltar un poquito. No tanto. Vale. A lo que iba es que, bueno, la situación del alma en este mundo es esa. El alma está atrapada, condicionada, ilusionada, dormida, como en un sueño. Y todas las tradiciones, en eso también hay confluencia, todas las tradiciones y todas las escuelas apuntan a, vamos a ver que otras tradiciones que no son hindúes, pero que se han originado en la India también tienen el mismo objetivo, el budismo, el jainismo tienen el mismo objetivo. Todas las tradiciones apuntan a la liberación, a que el ser, o en el caso del budismo, el conjunto de skandhas, pueda trascender, liberarse de la ilusión. Entonces, en el caso de mi tradición, en el caso de las tradiciones Vaishnavas, que enfatizan especialmente el aspecto personal de Dios y por lo tanto el cultivo del bhakti, el cultivo de la devoción, ya que no puede haber devoción si no hay una persona a quien dedicar, no puede haber adoración si no hay un adorado. Entonces, todas las tradiciones Vaishnavas en general apuntan en la misma dirección, ¿no? Se enfatiza mucho el aspecto personal en relación con el mundo, por ejemplo. Como no se ve el mundo como algo irreal, sino como algo real pero temporal, se ve el mundo como una creación y se ve como una manifestación de Dios. Entonces, por ejemplo, en algunas escrituras se presenta como una opción a corto plazo a entender a Dios, ¿no? Entender a Dios a través de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una visión muy básica, muy rudimentaria, sería en la forma universal que se da en algunas escrituras, ¿no? Ver la creación, el cosmos, como la forma de Dios, ¿no? Ver el sol y la luna como sus ojos, los ríos como sus venas, las montañas como sus músculos, etc. En el Bhagavad Gita, Krishna le da una serie de indicaciones, de tips, de pistas a Arjuna para que pueda meditar, ¿no? Él le dice: yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba Om en los mantras védicos, yo soy el sonido en el éter, la habilidad en el hombre, yo soy la fragancia original de la tierra y soy el calor del fuego, yo soy la vida de todo lo que vive y yo soy la penitencia de todos los ascetas, ¿no? Sabéis que yo soy la semilla original de todo lo que existe, la inteligencia de los inteligentes y el poder de todos los hombres poderosos. O sea, todo lo que es resaltante, ¿no? Krishna en realidad dice: yo soy todo, pero
pero bueno, puedes identificarme más fácilmente en estos aspectos. Entonces, cuando hablamos de poner a Dios en nuestro centro, en nuestra vida, una forma es esa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tomar agua para un devoto es sentir el sabor de Krishna, sentir el sabor de Dios, porque él está diciendo, yo soy el sabor del agua. Cuando percibe el aroma de la tierra, ¿no? Inmediatamente lo relaciona con Dios, ¿no? Cuando escucha los mantras védicos, inmediatamente lo relaciona con Dios, etc., ¿no? La inteligencia de los inteligentes, en otra parte Krishna en el Bhagavad Gita va a decir, yo estoy en el corazón de todos y de mí provienen la memoria, el conocimiento y el olvido, cosas que nosotros no controlamos. Por más que muchas veces creemos que sí, a veces nos damos cuenta de que se nos escapan. La memoria, las ideas, el conocimiento, de repente desapareció, ¿no? Un nombre, una dirección, una frase, una cifra. De hecho, no todos los artistas o muchas veces los científicos saben y lo afirman y lo confiesan que sus ideas más brillantes le vienen ajenos a su voluntad, como dictada por alguien, etc. Entonces, Krishna dice, yo estoy en el corazón de todos y de mí proviene la memoria y el conocimiento del olvido. Acá está diciendo, yo soy la inteligencia de los inteligentes. Entonces, cuando alguien, de repente, cuando un devoto tiene una idea o tiene un conocimiento o tiene una revelación, él sabe que, bueno, hasta un cierto punto es responsabilidad suya porque deseó tenerla, porque se esforzó, porque lo buscó, porque lo pidió quizás, ¿no? Pero en última instancia no es el factor determinante, ¿no? Él sabe que Dios está ahí, dándole una manito. Y eso es algo muy importante en el Bhakti. Hay muchos, vamos a encontrar en el Bhagavad Gita, por ejemplo, muchos caminos, muchas formas de autorrealización. A través del Karma Yoga nosotros vamos a trabajar desinteresadamente para los demás y nos vamos a liberar un poco de ese ego, de esa tendencia a ser el centro. A través del Jnana Yoga vamos a estudiar y conseguir quizás un conocimiento místico, trascendental, ¿no? Y a través de la meditación, del Raja Yoga, vamos a concentrar, fijar la mente, llegar a un estado de equilibrio mental absoluto en el cual podamos distinguir claramente nuestras cualidades espirituales. En todos estos caminos lo estamos haciendo nosotros, más o menos solos. Todo depende en estos casos de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestra determinación, etc. Pero en el Bhakti Yoga es un trabajo en equipo, ¿no? Porque es un ida y vuelta. Yo adoro a Dios y Él reciproca, ¿no? Yo lo busco y Él me busca, ¿no? Hay un dicho en el hinduismo que dice, si uno da un paso hacia Dios, Dios da 100 pasos hacia uno. Y los pasos de Él son bastante más grandes. Entonces, cuando nosotros nos acercamos un poquito, Él se acerca mucho más, ¿no? Él dice en el Bhagavad Gita, yo soy igual con todos, pero aquel que me busca me encuentra más fácilmente. ¿Por qué? Porque el libre albedrío en el Bhakti es fundamental. En el desarrollo, en el cultivo del amor, no puede existir si no hay libre albedrío. Entonces, él aprecia esa libre elección. Él no se mete, ¿no? Si alguien no lo quiere, está bien, le da ese espacio, ¿no? Y para eso está este mundo, ¿no? Nosotros podemos dar vueltas aquí todo el tiempo que queramos, vida tras vida, según el hinduismo. Y es nuestra libre elección. Pero en algún momento el ser dice, no me siento cómodo acá, no me siento bien, ¿no? Esto de ser temporal, de tener que estar luchando para un poco de felicidad, y no es un buen negocio, no me gusta. Entonces,
mira esta creación, qué maravillosa que es, cómo puedo, de dónde viene, cómo puedo descubrir el origen de todo. Entonces empieza a poner a Dios ahí en el centro. Y inmediatamente hay una respuesta, hay una reciprocidad de ese ser, ¿no? Y en realidad, Prabhupada, el fundador de la institución a la que pertenezco, decía, todos nosotros podemos tomar un compás y poner un centro, ¿no? Y trazar círculos, ¿no? Y todos los círculos van a estar cruzándose todo el tiempo. Pero ponemos un centro y podemos trazar infinitos círculos y ninguno se van a cruzar, ninguno se va a chocar, ¿no? Entonces, eso es una forma de decir, si nosotros ponemos a Dios en el centro, ¿no? No hay problema, se acabaron los problemas. El problema es cuando nosotros nos ponemos en el centro. Entonces, el tema de trasladar el centro desde nosotros o los que nos rodean hacia Dios no es algo sencillo, es algo que requiere una práctica, un aprendizaje. Es de lo que trata el Bhakti Yoga, es lo que un Vaishnava practica diariamente, ¿no? Por ejemplo, en nuestro centro o en nuestras casas. Normalmente en los centros es más completo el programa, ¿no? En las casas, por responsabilidades de trabajo, a veces se complica un poco más, pero más o menos es un programa que se sigue en todos lados. Se llama sadhana y consiste en actividades reguladas, diarias, que favorecen y ayudan a ese tipo de recuerdo, de conciencia, de concentración, de relacionar todo con esa, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos antes, el hecho de tomar un poco de agua y percibir a Dios en el sabor del agua, de ver todo en relación con Dios, de realmente poner a Dios en el centro, ¿no? Por ejemplo, lo que los Vaishnavas hacen generalmente es levantarse muy temprano en la mañana, porque las horas de la mañana, el Brahma Muhurta, son las más beneficiosas, las más propicias para la meditación, para el estudio, para todo lo que tenga que ver con una calma mental en el cual la persona pueda cultivar mejor su espíritu. Entonces, normalmente los devotos se levantan muy temprano por la mañana y realizan una meditación, ¿no? Por ejemplo, otra vez, eso por no usar gafas. Aprieto el fin en vez de página hacia abajo. Por ejemplo, realizamos una meditación que se llama japa, que quiere decir pronunciar un mantra lo suficientemente fuerte como para uno escucharlo. Es algo individual. Se hace con unas cuentas, con un rosario, se llama japa mala, no porque sea mala, sino mala en sánscrito quiere decir cuenta. No, por ejemplo, estas son kunti mala, cuentas de cuello. Y en cada una de esas cuentas el devoto pronuncia un mantra. Un mantra es un sonido que tiene la característica de ayudar a focalizar la mente, a concentrar la mente. Por eso a veces se traduce mantra como instrumento para la mente, o tra también viene de tráyate, para liberar. Tráyate significa liberar, para liberar la mente. Entonces, hay muchísimos mantras, hay muchos, incluso tipos, variedades de mantras. Nosotros el que más utilizamos es el que aparece aquí, el mantra Hare Krishna, que son 3 palabras, ¿no? Krishna, ya explicamos quién es, no dijimos lo que significa. Significa el supremo atractivo, un nombre de Dios, una característica de Dios. Implica un poco el enfoque que tenemos de Dios. O sea, no vemos a Dios, como decíamos antes, en ese rol oficial, con la pompa y el respeto y la veneración, ¿no? Toda la distancia esa que implica la oficialidad, sino buscamos una relación más personal. Rama quiere decir la fuente de todo placer,
Y Hare significa, es una energía espiritual. Es una invocación, es la personificación de Bhakti, del amor por Dios. Entonces es una invocación a que podamos estar en contacto continuo a lo largo de todo el día. No es solamente un programa que se hace a la mañana, lo que se busca en realidad es estar conscientes, ¿no? Realmente poner a Dios en el centro de nuestra vida, y estar conscientes de Él a lo largo de todo el día. Entonces, después de ese programa que implica meditación, estudio, lectura, música, ¿no? distintos elementos, generalmente el devoto tiene más conciencia, más energía, más facilidad para llevar a la práctica eso durante las actividades que sin duda lo van a distraer de esa concentración o de esa conexión. Hay algunas actividades que facilitan más y otras no, pero con una preparación diaria y prolongada en el tiempo, esa devoción, ese amor que decíamos antes que está dormido en el corazón, ¿no? Cada vez despierta más, ¿no? La segunda parte de ese verso decía Nityasida Krishna Prema Sayakonai Sravanadi Sudechite Koryudai. Sravanadi quiere decir lo que empieza por oír, porque el proceso de Bhakti comienza por la escucha, por oír, es la primera parte. Entonces, lo que piensa por ahí, todo lo que viene después. Primero oímos acerca de Dios, ¿no? Luego repetimos, recordamos, etc. Entonces, todo el proceso de Bhakti tiene la característica, Sudechite quiere decir purifica la conciencia. Purifica la conciencia y la mente de todas las distracciones, de todas las identificaciones, de todos los condicionamientos. Es un proceso largo, lento, pero según Krishna Bhagavad Gita y según mi experiencia, muy agradable. Ahora vamos a dar un tiempo para preguntas. Sí. Jo penso que pot ser molt interessant que vosaltres també participeu, no? Ens ha donat, el Duarte ens ha donat una visió ampla de l'hinduisme, ha començat doncs, explicant-nos, no? Aquesta recerca de la veritat, però també alhora doncs, aquesta gran diversitat de tradicions que en un moment donat de la història, no? Doncs, fan que s'unifiquin d'una manera potser una miqueta arbitrària, aparentment, no? Però que alhora també hi ha moltes coses en comú en aquestes diferents tradicions, aquesta recerca de la veritat, del Brahman, no? Que es manifesta de formes molt diverses, i això també a nosaltres hi ha aquesta identificació amb alguna d'aquestes manifestacions. Jo penso que són coses interessants a ressaltar. I també aquesta recerca de l'eternitat, de la consciència, de la felicitat, sembla que és força interessant també, però sense més convidar-vos a vosaltres a que feu els vostres comentaris o les vostres preguntes a partir de tot això que ens ha explicat el Duarte, que si us sembla podem fer 4 intervencions, com anem fent aquests dies, 4 intervencions, aquí te va bien. Sí. 4 intervencions i ell respon a aquest primer bloc de preguntes. Vinga, qui vol començar? Sí. Tenim més intervencions? Tenim una aquí, dues. Moltes gràcies, ha estat molt bé. A vostè. Només una cosa és que no sé res d'això. I volia saber les reencarnacions i des del punt de vista cristià, sempre tenim aquesta idea de que no hi ha massa caritat, no? En l'hinduisme. Segur que estem equivocats, és perquè tu m'expliquis. Però crec que, perquè això de les castes per nosaltres és horrorós, no? I clar,
M'agradaria que m'ho expliquessis una mica. El tema de la reencarnación. No, de la Les castes. Ah, de las castas, perdón. Ok. Bien, se me siente, sí. Muchas gracias también porque yo no tenía ni idea del hinduismo, más que, bueno, quizás esta visión sí, pues, folclórica y un poco negativa, sí que es verdad, por la cuestión de estas reencarnaciones. Pero yo te quería preguntar, porque tú has dicho que para la vida, desde la perspectiva del universo, claro, la vida física prácticamente no cuenta. Entonces yo aquí te pregunto, no solamente por lo de las castas también, sino por parece ser, no tengo más conocimientos especializados, pero la mala situación de la mujer hindú, que sigue siendo real, parece ser. Tú has dicho que por tu religión o tu asociación a la que estás adscrito es Krishna, Vishnu. Ah. No, Radha Krishna. Radha Krishna. Exacto, Sí. y que quiere decir que son los dos sexos, ¿no? Sí. Entonces parece ser que sea un poquito más más afín con nosotros, más afín quizás con los derechos humanos occidentales. Ya te digo, yo de todas maneras lo entiendo como se entiende una occidental católica romana, con un dualismo tremendo y por eso pues también supongo. Pero lo que sí que es cierto es una realidad física de la mala situación de las mujeres en la India. Incluso en algún reportaje, en algún escrito, por favor, Krishna o Vishnu, que sea, que no me reencarne en insecto ni en mujer. Claro, dices, por favor. Alguna altra intervenció o passem a respondre? Sí. Sí, tenemos que diferenciar lo que es religioso de lo que es cultural. El tema de las castas es una cuestión cultural. Si fuera un principio fundamental del hinduismo, yo no tendría nada que hacer acá. No tendría ninguna cabida dentro del hinduismo. O sea, ni siquiera estaría considerado dentro de una sociedad civilizada, ¿no? Un argentino comedor de carne. Es una cuestión cultural, una deformación porque hay una diferencia entre yati. Yati quiere decir la casta. Yati quiere decir la clase social por nacimiento, la casta. Y varna se refiere a la naturaleza de la persona, a la naturaleza social de la persona, ¿no? En el Bhagavad Gita, Krishna dice, Chaturvarnyan Maya Sristan, dice, yo creé los cuatro varnas, de acuerdo, guna karma vibhagasa, de acuerdo, guna quiere decir la modalidad de la persona, guna se refiere a cualidad o naturaleza de la persona, y karma es el tipo de actividades que realiza. Entonces, en ningún momento habla de yati, de nacimiento, ¿no? Entonces, se dice que hay 4 varnas, ¿no? Básicamente. Comerciantes, Son castas. No. Una cosa es varna, ¿no? Que no tiene nada que ver, por eso a eso es lo que voy. No tiene nada que ver con nacimiento, sino con la naturaleza de la persona y el tipo de actividades que realiza, ¿no? Alguien puede ser un educador, por ejemplo, o un sacerdote, alguien puede ser un administrador, un guerrero, alguien puede ser un comerciante y alguien puede ser un trabajador, un artista, un artesano. Eso está, digamos, ya prácticamente en nuestra naturaleza desde el comienzo. O sea,
mis padres eran farmacéuticos y yo lo único que sabía era que comerciante no iba a ser, ¿no? Podía hacer muchas cosas, pero comerciante jamás. Siempre fue así, a pesar de que siempre los ayudé y trabajé en la farmacia. Pero ya estaba en mi naturaleza. Entonces, eso es Varna, ¿no? Hoy en día las naturalezas están bastante mezcladas, ¿no? ¿no? Yo puedo hacer una cosa, puedo hacer... Ahora, en este momento, estoy dando una charla dentro de una cultura védica que entraría en el estrato de Varna, de Brahmana, ¿sí? Pero en otro momento puedo hacer una artesanía y sería un Shudra, ¿no? Es simplemente algo para ordenarnos, ¿no? Que es natural, en toda sociedad hay comerciantes, hay educadores, hay administradores y hay artistas, trabajadores, etc. Esos son los varnas. No están condicionados ni limitados por nacimiento. Que después alguien dice, no, mira, pero a mí no me conviene que este cambie de... ¿no? Eso es algo muy común en toda Asia, ¿no? Las dinastías, ¿no? Por ejemplo, ahora leí que la nieta de Indira Gandhi ya está... sí, ¿no? O sea, Nehru, Indira, Rajiv, Sonia, la esposa de Rajiv, ahora la hija, el hijo parece que no encuadraba mucho, no encajaba mucho en el perfil, pero... Y lo vemos en Corea, lo vemos en China, lo vemos en Tailandia, lo vemos en Japón, en todos lados. Es algo muy típico de Asia, de las sociedades asiáticas, que son mucho más estratificadas y congeladas. Por eso decimos, el tema de las castas es una cuestión cultural. Muchos maestros, muchos predicadores se opusieron, ¿no? En la tradición mía, desde un comienzo, Chaitanya Mahaprabhu fue alguien que puso en el escalafón más alto a un musulmán, a Haridas Thakur, ¿no? Que era un musulmán de nacimiento. Y como decía antes, yo no podría estar aquí hablando, ni me aceptarían en los templos, en la India, si no estuvieran en contra de esa visión. No es algo... No se puede hablar de reducido en la India, porque son 1.200 millones de habitantes, entonces no hay nada reducido. Pero en proporción es algo que está bastante limitado. Y cada vez más. El tema de la mujer también es otro problema cultural serio, grave, muy grave. Hay un libro que se llama Que seas la madre de 100 hijos. Porque es la forma de asegurarse de que va a tener un buen estándar, un buen estatus. De 100 hijos, varones, no mujeres. La situación de la mujer en la India es terrible, pero no es algo que venga del hinduismo. ¿No? ¿Tampoco lo combate el hinduismo? No. Tienes que pensar que la India estuvo durante casi como en España, 800 años bajo, no como España bajo gobierno árabe, no, bajo gobierno turco y mongol. No es lo mismo. Y no por el hecho de que sea musulmán, sino eran turcos y mongoles, o sea, venían de la estepa con otra visión de la mujer. Pero tradicionalmente las mujeres en el hinduismo tienen un rol muy fuerte, muy predominante, ¿no? Lo encontramos en el Mahabharata, lo encontramos en muchísimas escrituras, incluso hoy en día, el problema de las mujeres en la India, especialmente hoy en día, no viene de parte de los hombres, ¿no? La mujer que tiene problemas es por la suegra. Porque la que manda en la casa es la madre, ¿no? O sea, es su reinado, ¿no?
y el hijo y el esposo dentro de la casa están completamente sometidos, ¿no? O sea, no se mueve una silla, ¿no? Si la madre no da la autorización, no da permiso. La madre está por encima del padre. Y claro, viene la mujer del hijo y ahí es donde sufre, lamentablemente. O sea, no sufre por una cuestión de machismo, ¿no? Afuera de la casa está muy limitada, está muy condicionada, ¿no? Y ya eso, como decía antes, es una cuestión cultural. Pero dentro de la casa es también una cuestión cultural, social, y que esperemos que se supere, ¿no? Pero tradicionalmente el rol de la mujer dentro del hinduismo es muy fuerte, ¿no? No se puede hacer ninguna ceremonia, por ejemplo, si la mujer, el esposo no está acompañado de la esposa. Y hay muchísimas instrucciones en las Upanishad que no son dadas por hombres, sino son dadas por mujeres. La historia de santas hindúes es muy extensa. En fin, pero culturalmente sí, es un problema muy serio, muy serio. Moltes gràcies, Eduard. Hem d'acabar ja. Segur que s'ha quedat, a mi m'han quedat moltes preguntes, segur que ens ha quedat moltes preguntes, moltes reflexions a fer, perquè el tema, com veieu, és bastant complex, però en tot cas t'agraïm moltíssim la teva participació. Espero que esto sea un poco más extenso, sí. que ho podrem probablement recollir com a aclarar un poco más. Moltes gràcies. Gràcies.